Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Diputados propone una reforma electoral que contempla una Junta General Ejecutiva que sustituiría el Consejo General del INE. El nuevo órgano electoral estará integrado por miembros elegidos por un proceso de selección realizado por una institución académica, dicen, supervisada por la Cámara de Diputados, donde usted sabe, Morena pues tiene mayoría. De acuerdo con el partido del presidente López Obrador, entre los consejeros electorales hay 4 o 5 que forman, dice, parte de la camarilla del régimen anterior. Entre otras cosas, también se propone desaparecer los organismos públicos locales, los OPLES. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Marco Baños, consejero electoral del INE. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. A ver, Marco, se trata de una reforma que dicen, pues, desde aquellos que la están elaborando, insisten en que los consejeros del instituto pues fueron nombrados, pues cierto, por un congreso, pero con un acuerdo partidario en donde se repartían, y esa es la argumentación, de una forma clara, consejeros que estarían vinculados, dicen, a los partidos y que por lo tanto no tienen autonomía. Ese es, digamos, el argumento central, y que por eso ahora tratarían de sustituir al propio Consejo en esta nueva lectura con respecto a cómo mover el sistema electoral en el país. Marco. Mira, es una discusión añeja que viene desde hace muchos años, cuando nació el Instituto Federal Electoral. Son mecanismos que han variado. En algún momento, al inicio del IFE, el presidente proponía a los consejeros magistrados, después han sido ya los grupos parlamentarios, y lamentablemente para quienes hemos ocupado esta responsabilidad, hemos quedado en medio de una discusión política entre las fuerzas políticas. Y entonces, si tú tomas una decisión que no le gusta a uno de los partidos políticos, te dice que favoreces al PAN, que favoreces al PRI, o que favoreces al Partido Verde o a cualquier otro. Entonces, creo que eso ha sido una de las banderas políticas, sobre todo de los partidos de la izquierda, cuando tenían un nivel de representación mucho menor a lo que tiene ahora Morena en el seno de la Cámara de Diputados. Pero tú revisas eso y te encuentras con que en el proyecto de las reformas que están planteadas para aprobarse en un periodo breve, pues aparecen disposiciones que regresan el control de la designación de los propios consejeros electorales a los partidos. Y tú dices, bueno, pues es contradictorio. Si están criticando que los consejeros electorales tienen algún tipo de vinculación con los partidos, entonces ¿por qué colocar una disposición que le regrese un poder mucho más claro de decisión a los partidos? Ahora, en el caso del Consejo General del INE, hay un órgano técnico que hace las entrevistas, integra las quintetas o tercetas según lo que se vaya a manejar ahora para las propuestas de los consejeros. Pero en la propuesta de modificaciones le quitan un representante a la Comisión de Derechos Humanos, uno al INAI, y se los dan a la Junta de Coordinación Política. Es decir, le dan un poder más claro a los partidos en la designación de los consejeros del Consejo General. Y por otro lado, está muy claro que es Morena quien tiene la mayoría en ese órgano. También en el caso concreto de los órganos electorales de los estados, le quitan la atribución al INE para su designación, dicen desaparezcamos a los OPLES, y entonces te engañan diciéndote que van a quitar una estructura que es onerosa, pero plantean la creación de otra estructura burocrática, de otra estructura administrativa, cuyos consejeros estarían integrados en consejos locales dependientes sí del INE, pero designados por la Cámara de Diputados. Es decir, el proceso de recuperación del poder de los partidos para designar a los consejeros sería mayor y se concentraría eminentemente en quien tiene la mayoría. Ahora, de todas maneras, cuando se habla de los actuales OPLES, se habla cada vez de estos organismos locales que organizan elecciones, organismos que pues finalmente tuvieron que ser, si no sustituidos, sí mayormente controlados por el propio INE. Eso sí, el Instituto Nacional Electoral desde hace 5 años designa a los consejeros de los órganos electorales. Quitamos un poder de designación por parte de los diputados locales, y creo que no voy a decir que la reforma es la que ha garantizado que la transición se haya dado de manera correcta en los estados. Hay 23 gobernadores de alternancia en los últimos 5 años, pero yo lo que sí digo es, los resultados electorales están avalados por una estructura que es más técnica, más profesional, menos politizada y menos dependiente, mucho menos dependiente de los órganos del poder local. ¿Por qué digo menos dependiente? Porque finalmente la autonomía administrativa no se ha consolidado y todavía los presupuestos de estos órganos pasan por las deliberaciones políticas de los gobiernos en turno de los estados. Las reformas electorales que hemos tenido en México han sido hasta este momento todas promovidas desde la oposición.
incluso la de 77, que es la que, bueno, festejan mucho, pero a mí no me parece tan importante, pues tuvo que ser resultado de la situación en la que compitió José López Portillo sin ningún competidor y tuvo que hacer esa primera reforma, y todas las demás han sido siempre exigencia de la oposición. Bueno, corrijan las reglas porque por esas reglas ganaron ustedes y queremos más competencia. Es la primera vez que los que ganaron quieren cambiar las reglas. En todas las demás también lo que tuvimos fue un consenso. Todas las fuerzas políticas tuvieron que aceptar lo que se llevaba a cabo. En este caso parecería que lo quieren hacer por mayoría. Es decir, estaríamos tomando una transformación del sistema político producto del grupo que ganó y nada más de ellos. Esto sería, en mi opinión, un retroceso brutal a la época en la que en este país no había democracia, es decir, antes del 96. Mira, yo en ese punto coincido al 100 contigo. En mis últimas columnas he planteado exactamente lo mismo. Son los partidos, vamos a decirlo de esta manera, que sacaron la menos votación en las elecciones pasadas, quienes han planteado los ajustes a las reglas del juego. Por ejemplo, después del 2006 se planteó lo del voto por voto y entonces se llegó a un esquema de recuentos, déjame decirlo de esta manera, que se ha vuelto irracional, porque son recuentos de más del 60% de los paquetes de las casillas que se instalan durante la jornada electoral, que ya fueron contados exhaustivamente por los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ese voto por voto es una traducción exacta a una discusión donde la minoría dice, tenemos problemas con estas reglas del juego, vamos a cambiarlas. Pero ahora no, ahora es el grupo dominante, el grupo gobernante el que plantea de saque una necesidad de una reforma a un modelo que está funcionando, a un modelo que organizó una elección que fue reconocida internacionalmente y que además y donde además ellos obtienen una amplia mayoría, como ocurrió en muchos de los cargos públicos que se eligieron durante el 2018. Y yo no quiero decir que eso sea un atributo de la autoridad, es una obligación de la autoridad reconocer, contar los votos así, pero me parece a mí que hay un error de fondo porque el modelo en rigor está funcionando y se está anteponiendo un discurso que ahora se ha vuelto universal en nuestro país, que es el tema de la austeridad, de la necesidad de disminuir gastos. Yo digo, evidentemente las elecciones son onerosas, tienen ciertos componentes que podrían ser modificados para generar ahorros importantes en el país. Nosotros no estamos en contra de la austeridad ni tampoco en la necesidad de disminuir costos de la democracia. Lo que estamos en desacuerdo es cómo se quiere hacer, porque por la vía de esa discusión y de ese pretexto estás queriendo tener un control omnipresente del grupo mayoritario en la composición de los órganos electorales. Pero Marco, efectivamente sucede con muchísima frecuencia en nuestro país que se plantean reformas y cambios que inciden en la vida política, pero uno no ve números y a veces cuando se aduce el tema, por ejemplo en este caso de la austeridad, ¿hay ya alguna cuantificación, hay alguna idea de cuál sería realmente el ahorro de lo que se está proponiendo? ¿Se han estimado algunos costos para un poco ver si vale la pena desde el punto de vista monetario o no? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que creo que es importante para la audiencia es ¿esta reforma que se propone incrementaría o dejaría igual o reduciría la confiabilidad en los resultados electorales, que ha sido algo que costó sangre ganar durante muchos años? Híjole, esa es una buena pregunta, Mauricio. Y mira, yo lo veo de la siguiente manera. No hay números exactos calculados ni por los diputados ni pedidos a la autoridad electoral de lo que podría ahorrarse. Hay muchas falacias en la discusión política sobre el tema. Ejemplo, dice el diputado Sergio Gutiérrez, autor de la iniciativa, dice, a ver, vamos a ahorrar 9,000 millones de pesos porque las estructuras de los órganos de los estados son muy caras. Eso de entrada es falso. ¿Por qué? Porque de los 9,000 millones que él ha sumado de los presupuestos de los órganos electorales de los estados, están incluidos los financiamientos de los partidos. El 50% de ese dinero, 4,500 millones de pesos, son financiamiento de partidos. No pasan a los órganos electorales. Los órganos electorales lo reciben del Congreso del Estado, pero lo entregan a los partidos. Es el financiamiento de los partidos. Luego, segundo lugar, de esos otros 4,500 millones de pesos, la inmensa mayoría de esos recursos está concentrada en 6 órganos electorales, que fueron los que tuvieron las elecciones locales este año, que son señaladamente Puebla, el Instituto del Estado de México, que si no bien no tuvo elecciones, es una estructura bastante cara. Nosotros en el INE hemos dicho, bueno, ok, si se quiere generar un esquema de economías,
podemos buscar ciertos caminos que nos lleven a ello. Hemos planteado que podríamos virar hacia una cuestión que es hoy día uno de los puntos centrales en la organización de elecciones en el mundo, que son los mecanismos electrónicos, las urnas electrónicas. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, donde pones tantas casillas, metes urnas electrónicas, dejas de usar boletas, actas, toda la estrategia de capacitación de funcionarios de casilla sería mucho menor frente a lo que hacemos ahora. Solo por darles un número, en 2018 capacitar a funcionarios de casilla 1,5 millones de personas costó 2.800 millones de pesos. Eso es la cifra exacta de lo que gastamos el año pasado. Las urnas electrónicas, por ejemplo, de las que se usan en la India, tienen un costo aproximado de 6,000 pesos en promedio. Las urnas electrónicas que se usan en Brasil tienen un costo aproximado de 17,000 pesos. Vamos a suponer que usaras el costo más alto, los 17,000 pesos. Con esos 2.800 millones las compras, pero las urnas electrónicas son reciclables hasta por 3 a 4 procesos según las cuides. Ahora, dicen ellos, no, porque el voto electrónico no es confiable. Eso dicen los diputados de Morena. Yo diría, eso es absolutamente falso. Está acreditado, primero, que hay mecanismos informáticos que impiden que existan números cargados en las urnas electrónicas. Segundo lugar, la identidad de la persona. También hay mecanismos de aplicaciones tecnológicas que permiten una identificación plena. Nosotros creemos que podríamos llegar hasta 4.500 millones de pesos disminuidos del costo logístico de las elecciones si simplemente viráramos hacia la urna electrónica. Ahora, ellos tienen desconfianza, pues hagamos todos los estudios que se requiera con los especialistas en el mundo, revisamos todas las experiencias en esta materia, pero de que se puede ahorrar, pero no por la vía de desaparecer a los órganos electorales que te van a generar una situación absolutamente inadecuada para la organización de las elecciones. Lo digo claramente, si cambian la estructura de los órganos electorales como está planteado para meterse todas las elecciones al INE, se va a generar una situación demasiado complicada por muchos detalles logísticos que podríamos comentar también ahora. A lo mejor lo que están pensando y todavía no lo entendemos es que la mejor forma de reducir los gastos es pues, que no haya elecciones, mano. ¿Para qué tenemos las elecciones? Es mucho dinero. Entonces mejor nos quedamos aquí y seguimos gobernando nosotros. Me da esa impresión, digo, no vaya a ser que sea por ahí la idea. Bueno, les podemos hacer a mano alzada. Todos votamos. Por aclamación. No, ahora, el tema es cómo, o sea, una reforma electoral, si es que se requiere, tendríamos que ir, al tema, por supuesto, del voto electrónico, pero también quizá a cuáles serían los mecanismos para reducir los costos de lo que se dice es una democracia muy cara. ¿Por dónde? ¿Qué se reduce? Yo diría, tenemos que fijar estructuras mínimas para el trabajo de los órganos administrativos, tanto del INE como de los órganos de los estados. Habrá que ver un esquema de reducción del financiamiento de los partidos políticos. La reforma del 13-14 es una reforma que incorrectamente homogeneizó la fórmula del cálculo del financiamiento en los estados y duplicó el financiamiento de los partidos en los últimos 5 años. También creo que le tenemos que quitar candados que se construyeron por la desconfianza en las elecciones. Vean ustedes una cuestión, el Politécnico Nacional tiene la patente de la tinta indeleble. Bueno, pues en el esquema de la desconfianza en estos últimos procesos electorales se pidió que otra institución académica certificara las características y calidad de la tinta indeleble. Eso cuesta. La UAM Xochimilco le supervisa al Politécnico que el Politécnico haga la tinta con su fórmula. No, eso ya me parece exagerado, ¿no? El papel seguridad en listas nominales, pues eso también es absolutamente inadecuado porque es muy caro, es 3 veces más caro que el papel bono, el papel seguridad. Entonces creo que hay muchos mecanismos que podríamos ir quitando para mantener un nivel de confiabilidad, certeza e imparcialidad de las elecciones, pero más baratas. Y en esto creo que algo importante es que no se nos olvide la historia. Es decir, construimos un sistema electoral costoso porque nos estábamos quitando de encima a un sistema profundamente autoritario en el siglo XX. Y por eso tenemos un padrón electoral que se revisa, por eso tenemos la credencial con fotografía, por eso el financiamiento a los partidos para evitar que el que está en el poder se financie desde el gobierno y tenga una ventaja. Entonces, todo esto no viene de la nada, fue una construcción que tiene una explicación histórica. Romper esto así nada más de golpe, pues sí sería complicado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que tenemos que mantener un esquema donde las autoridades administrativas electorales garanticen que las elecciones son imparciales, que se reflejen los votos como los dejen los ciudadanos en las urnas y que la composición del poder o la distribución del poder se ve exactamente como lo ordene la gente. En eso no tenemos ningún punto, pero me parece que sería atentatorio de una evolución que deconstruyó un sistema, un régimen autoritario, monopartidario,
ahora por una modalidad distinta donde volvemos a regresar a un esquema de esa naturaleza. Creo que no es necesario. Hemos transitado correctamente y creo que debemos de preservar eso que ha sido un patrimonio en el desarrollo político del país. Realmente hay interlocución con el propio gobierno, parte de línea o con la gente de Morena para tratar de evitar que esto que ustedes consideran imposible de realizar un retroceso se realice. Mira, al principio sí se había convertido en una interlocución cosmética, no real en mi opinión, pero creo que la reacción que ha tenido la población, los analistas, el propio Instituto Nacional, los órganos electorales de los estados, ha hecho que el propio presidente se pronuncie por meterle un poco de freno a este asunto, revisarlo con más cuidado y pasarlo al 21, lo cual me parece una decisión correcta. Los diputados han invitado a algunos de los consejeros, no todos. En algún momento me señalaron que yo no quise ir a la Cámara de Diputados, yo no recibí invitación, pero tampoco la estoy buscando, pero creo que sí ha habido posibilidades de poder colocar nuestros puntos de vista ahí. Marco Baños, consejero electoral del INE, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, démonos una pausa, esto es Dinero y Poder.